En nuestras clases anteriores hemos visto la historia de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, y cómo es que los dos historiadores naturales llegaron por separado al mismo concepto, la selección natural y también el proceso evolutivo. Sin embargo, antes de seguir con la historia de la teoría de la evolución, debemos entender claramente cómo funciona la selección natural. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es que la naturaleza sin conciencia ni planificación puede forjar la anatomía de los seres vivos para que estos se adapten? A primera vista, uno diría que el caos no puede crear nada. Sin embargo, la selección natural no es fruto del azar, sino de finas interacciones entre el ser vivo y su medio ambiente. Y es por esto que en esta lección deberemos repasar un concepto que se observa en cursos muy básicos de biología y que tiende a olvidarse: las interacciones ecológicas. De todas las interacciones ecológicas, tal vez la que más nos llama la atención es la relación depredador-presa, como la que hemos visto en la presente secuencia. Sin embargo, no es la única. En la actualidad el concepto de selección natural posee un hermano que es su opuesto, su concepto opuesto que nos ayuda a entender qué es la selección natural y qué no es la selección natural. Ambos conceptos se conocen como los factores externos al proceso evolutivo, y son procesos externos porque se dan por fuera de las especies o individuos que se encuentran en interacción. Como son procesos externos, entonces se dicen que son de naturaleza ecológica. Entonces, el primero evidentemente es la selección natural, propuesta por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Y el segundo es la deriva genética, que es un concepto que se desarrolló muy posteriormente, ya en el siglo XX. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Entonces, la selección natural va a surgir de las interacciones ecológicas que se mantienen de manera constante durante muchísimas generaciones. Eso le permite a cada generación adaptarse un poco mejor a esas mismas condiciones. Sin embargo, en la deriva genética tenemos eventos completamente fortuitos, como la caída de un asteroide, una inundación repentina, en fin, eventos tan vastos y potentes que ninguna adaptación puede preparar a los organismos para afrontar dichos eventos. Entonces tenemos que en uno, los seres que mejor se adaptan pueden sobrevivir, mientras que en el otro, en la deriva genética, cualquier organismo puede sobrevivir, ya que son eventos aleatorios. Entonces en la selección natural tenemos una posible adaptación, mientras que en la deriva genética la adaptación es imposible. Y eso se debe a que la selección natural no es al azar. Algunos organismos responden mejor a las interacciones ecológicas, y ese responder mejor no es aleatorio. Y eso hará que esos individuos específicos mejor adaptados puedan llegar con mayor facilidad a la edad reproductiva y reproducirse con mayor éxito. Mientras que en la deriva genética el proceso es absolutamente al azar. Puede que la población más enfermiza se hubiera encontrado restringida justo en la zona donde no hubo la inundación o donde el meteorito no afectó. La selección natural es un mecanismo evolutivo que se define como la reproducción diferencial de los genotipos en el seno de una población biológica. Cuando uno explica la selección natural desde sus múltiples definiciones, se convierte en un concepto extremadamente abstracto que raya en el razonamiento circular. Después de todo, como bien dice un filósofo de la ciencia conocido como Karl Popper, no hay mucha diferencia en decir sobrevive el más apto a decir sobrevive el que sobrevive. Evidentemente el problema aquí es que la definición de selección natural está dada sin ton ni son en los libros de texto. Es una respuesta a una pregunta que no se ha hecho. Y sin la pregunta nada tiene sentido. Como he mencionado desde el inicio de esta presentación, la selección natural se entiende en su sentido ecológico, es decir, la dinámica de poblaciones y las interacciones ecológicas, ambas presuponiendo el principio de superfecundidad. Al igual que la idea de la muerte, la historia de muchas
ideas de la ciencia se basan en proponer ideas simples que generalmente ignoramos porque sus consecuencias pueden parecer inquietantes. Una de estas ideas simples es la fundadora de lo que en la actualidad se conoce como la dinámica de poblaciones, y es el crecimiento exponencial propuesto en 1798 por el economista Thomas Malthus. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Malthus propone que las poblaciones de seres humanos tienen la tendencia a crecer exponencialmente con respecto al tiempo, de modo tal que cuando se acumula la suficiente cantidad de individuos reproduciéndose al máximo, el crecimiento de la población llega a un punto crítico. Sin embargo, el crecimiento de una población exponencial no puede llevarse a cabo indefinidamente. De lo contrario, todos estaríamos saturados de cualquier ser vivo que creciera de manera infinita. Debe haber un punto de inflexión o punto de equilibrio. Ese punto es conocido como la catástrofe malthusiana. En ese punto, cada individuo de la población no tiene los suficientes recursos para sobrevivir y por lo tanto inicia la competencia. Competencia por recursos limitados como alimentos, pareja, refugio, etc. Sin embargo, ese crecimiento no es solo un ejercicio matemático. Cuando los ecólogos comenzaron a tomar en cuenta de manera seria las propuestas de Malthus sobre el crecimiento exponencial, se dieron cuenta de que sin importar el ser vivo, el crecimiento de las poblaciones refleja esta idea. Por ejemplo, en 1983, Bennett y colaboradores realizaron estudios sobre la cantidad de polen en lagos de cierta región de Gran Bretaña y se dieron cuenta de que la cantidad de polen iba incrementándose exponencialmente a medida de que cierta especie de pino iniciaba su colonización de las islas y comenzaba a avanzar en ella. En consecuencia, aun en seres vivos de crecimiento tan lento como los árboles, en un lapso aproximado de unos 300 a 500 años, ya se tiene una población que posee un crecimiento marcadamente exponencial. Otro ejemplo clásico es la grulla trompetera americana, la cual sus poblaciones habían sido diezmadas debido a la destrucción de su hábitat y a la caza excesiva. Cuando se estableció una reserva ecológica, se pudo determinar que desde 1940 hasta el 2005 el crecimiento de la población fue marcadamente exponencial. Sin embargo, como bien nos lo evidencia la naturaleza ecológica, ninguna población crece de manera indefinidamente exponencial. Es por esto que los matemáticos propusieron un nuevo modelo. En el año de 1838, Pierre-François Verhulst propuso un nuevo modelo para entender el crecimiento de las poblaciones y es conocido como el crecimiento logístico exponencial o simplemente curva logística. La principal característica de la curva logística es que la primer parte del crecimiento de la población es exponencialmente simple. Sin embargo, a medida que la población crece y los recursos sobre los cuales sobrevive disminuyen, entonces el crecimiento de la población empieza a disminuir hasta que se llega a un límite. Ese límite se conoce como la constante K o capacidad de carga de un sistema y va a representar todas aquellas fuerzas que van a mantener bajo control a las poblaciones. Dichas fuerzas no son otra cosa que las interacciones ecológicas. Dicho crecimiento también ha sido medido con relativo éxito en poblaciones naturales, especialmente de bacterias, pero también de organismos que se reproducen rápidamente y logran saturar su sistema ecológico, con lo cual el ecosistema comienza a controlarlos. Aquí debemos diferenciar dos tipos de ecosistemas. Aquellos ecosistemas con recursos renovables, en los cuales la población va a rondar la capacidad de carga de manera indefinida, y aquellos ecosistemas con recursos no renovables.
En un ecosistema con recursos no renovables, entonces, cuando se alcanza la capacidad de carga del sistema, también se consumen recursos, hasta que esos recursos comienzan a disminuir, no se reponen. Y como los recursos disminuyen, entonces la capacidad de carga del sistema también disminuye, provocando una disminución en el tamaño de la población. Ahora, solo para darnos una idea de lo crudo que es esto, podemos tener una pareja de ostras. Estas pueden tener la capacidad de producir más de 114 millones de huevos en tan solo una puesta, lo que implicaría que si todos sobrevivieran en tan solo 5 generaciones, se generarían más individuos que electrones en el universo. Del mismo modo, ya que sabemos que no hay más ostras que electrones en el universo, debemos tener en cuenta de esos 114 millones de huevos por cada ciclo reproductivo de solo una pareja, solo hay de 2 a 4 sobrevivientes en todos los ciclos. Eso implica que muchos mueren. Y literalmente, solo los mejores 4 sobreviven. Entonces, las interacciones ecológicas van a ser esos mecanismos que impidan que las poblaciones crezcan indefinidamente y también se pueden entender como las piezas del mecanismo que compone a la selección natural. Entonces, evidentemente no todas las interacciones son igual de importantes o igual de llamativas, pero vamos a nombrar las más importantes. Entonces, vamos a tener la relación depredador-presa. Evidentemente, un animal mata a otro y se lo come, y todas sus variantes. Tenemos la competencia intraespecífica entre los mismos individuos de la misma especie. Esta competencia no solamente se puede dar por recursos, sino también por parejas sexuales. Debemos recordar que la selección natural no solo involucra sobrevivir, también involucra tener sexo y tener descendientes. Si usted es absolutamente exitoso en sobrevivir, pero no se reproduce, de todas maneras va a estar muerto para la selección natural y para la evolución. Vamos a tener también la competencia interespecífica que se da entre las diferentes especies. Vamos a tener las tres simbiosis: el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo, así como otras relaciones simbióticas no normales y que pueden ser peligrosas, como la sinecrosis y la zoonosis. También podemos tener relaciones complejas en las redes ecológicas, debido a que algunos efectos que tiene una especie sobre otra pueden no ser directos. Y finalmente, tenemos las condiciones impuestas por factores abióticos. En ese caso, los ejemplos típicos son las presiones que ejercen la temperatura y la falta de humedad en los desiertos, las modificaciones en el cuerpo para hacerse más hidrodinámicos en los animales que se adaptan a ambientes acuáticos, entre otros. Sin embargo, el estudio completo de la selección natural siempre se ha enfrentado a un problema técnico bastante evidente. Y es que la distribución de las relaciones de cada especie en un ecosistema sigue un esquema en red, y eso es extremadamente complejo de modelar matemáticamente. Solo hasta años muy recientes, la tecnología y el poder computacional para poder estudiar esas relaciones complejas ha empezado a quedar a la mano de los ecólogos, que han echado mano de la teoría de redes que se emplea para estudiar las redes sociales para poder modelar las relaciones de los seres vivos al interior de un ecosistema, ya que la suma de dichas relaciones va a ser la selección natural. Sin embargo, ¿qué era lo que sucedía antes de poder tener estas herramientas computacionales? La estrategia tradicional al interior de las ciencias de la naturaleza siempre va a ser simplificar el sistema de estudio. Es por esto que las interacciones que se emplean para explicar la selección natural generalmente se basan en la relación depredador-presa. Y viene el ejemplo clásico de la mariposa Viston betularia.
Las mariposas Bistón betularia se encuentran en dos fenotipos generales, uno claro y uno oscuro. En ecosistemas en los cuales los árboles no están sometidos a contaminación, estos árboles tienden a tener una coloración blanquecina debido a los líquenes que crecen en su superficie. Y eso le permite a la mariposa blanca ser más prevalente que la negra. La negra, por otro lado, no se puede camuflar en un fondo blanco lleno de líquenes y por lo tanto va a ser blanco de las aves depredadoras. Sin embargo, en los ecosistemas en los cuales los árboles se cubren de hollín proveniente de la contaminación de las fábricas, los líquenes que emblanquecen la madera desaparecen y por lo tanto los árboles se tornan de un color más oscuro y eso le permite a las mariposas negras camuflarse mejor que las blancas y por lo tanto la prevalencia de un determinado fenotipo va cambiando con cada generación. Con tan solo 3 generaciones de un cambio de selección natural, la prevalencia de un fenotipo en una determinada especie cambia. Personalmente, los ejemplos de selección natural empleando una única interacción ecológica no son tan convenientes para poder explicar el concepto, debido a que se da la falsa idea de que una sola relación ecológica es la selección natural. Si nos quedáramos únicamente con el ejemplo de la mariposa Bistón betularia, se pensaría que la selección natural es igual a la relación depredador-presa y se excluirían todas las demás relaciones ecológicas. Por otro lado, para Darwin, la selección natural provenía de una sola interacción ecológica, pero no era la relación depredador-presa, sino la relación de competencia intraespecífica. Entonces, para Darwin, la competencia intraespecífica y la selección sexual serían los principales motores de la selección natural. Esta limitación del entendimiento de la selección natural ha conllevado a que otros autores, por ejemplo Lynn Margulis, una bióloga muy famosa, propusiera una alternativa a la selección natural. Pero su alternativa a la selección natural se basaba en la relación de simbiosis mutualista, y de allí el nombre simbiogénesis. Sin embargo, en términos más generales, debemos entender que la selección natural no es una interacción por separado. En estos momentos solo hemos contado 3 relaciones ecológicas que son muy comunes a la selección natural. Sin embargo, la selección natural son todas las interacciones ecológicas en su conjunto. Y en consecuencia debemos buscar un mejor modelo para poder entender la selección natural. Y ese mejor modelo se conoce como el concepto del nicho ecológico. El concepto de nicho representa la función que cumple un ser vivo al interior de un ecosistema. Sin embargo, debido a que existe una gama casi infinita de nichos posibles, los nichos que podemos ubicar o representar en nuestra imaginación con mayor facilidad son los depredadores superiores. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el ecosistema, ya que el ecosistema nos va a determinar la mayoría de las relaciones ecológicas que van a determinar la selección natural. Por ejemplo, la selva húmeda tropical. En el planeta existen 3 selvas húmedas tropicales independientes, separadas por océanos de distancia. La selva del Amazonas, la selva del Congo y las selvas del sudeste asiático. Adicionalmente, cada una de esas selvas tropicales se encuentra rodeada o contiene zonas de sabana, o sea, grandes zonas de valles que son planicies cubiertas de pastos. Si la selección natural operara completamente al azar, entonces cabría esperar que los depredadores de nivel superior en cada una de esas selvas fueran completamente diferentes. Sin embargo, nos encontramos con esto. En las selvas del sudeste asiático, el depredador de nivel superior es el tigre. En las selvas del Amazonas, el depredador de nivel superior es el jaguar. Y en las selvas del Congo y también en las zonas con árboles en la sabana africana,
vamos a encontrar que uno de los depredadores superiores es el leopardo. Ahora, aparte de ser grandes gatos, existen otras diferencias, otras similitudes entre estos depredadores. Por ejemplo, los jaguares y los leones comparten el comportamiento de que les gusta el agua y generalmente los gatos no gustan del agua. Entonces, estos depredadores gustan del agua debido a que en las selvas húmedas tropicales existen muchas zonas de cacería que requieren de mojarse un poco para poder obtener el alimento. Y es bastante evidente, por otro lado, que las pieles de los jaguares y los leopardos son muy semejantes entre sí. Eso implica una necesidad de camuflaje semejante por patrones de coloración en los árboles semejante. A estos procesos de similitud evolutiva se los denomina generalmente como convergencias o analogías, en caso de que no aparezcan por un ancestro común, sino de que se hayan originado de manera independiente. Sin embargo, los grandes gatos no nos sirven para ejemplificar qué tan fuerte es este proceso de convergencia evolutiva por ocupar un nicho semejante. Para un depredador marítimo, la necesidad de obtener un cuerpo que pueda moverse adecuadamente en el agua debe ser una presión de selección demasiado poderosa. Y es una presión de selección que no está siendo ejercida por otra especie de ser vivo, sino por un factor abiótico, en este caso, la densidad del agua. Entonces, como la selección natural va a ser un proceso que actúa de manera que no es azarosa, entonces la forma que se genera, aunque sea de manera independiente, va a ser muy semejante, ya que para resolver un determinado problema, las respuestas van a tender a ser muy semejantes, si no es que igual. En este caso, tenemos 4 especies de vertebrados que proceden de diferentes tipos. Tenemos un pez, un reptil, un mamífero y un ave. Tiburones, ictiosaurios, delfines y pingüinos. De los 4, solo uno se encuentra extinto en estos momentos y son los ictiosaurios. Sin embargo, todos poseen una anatomía semejante porque están adaptados o estuvieron adaptados a ecosistemas semejantes, siendo depredadores activos en el mar. Y al ser depredadores activos en el mar, entonces van a tener otras interacciones ecológicas que son semejantes. Por ejemplo, tener que desplazarse rápidamente en el agua, tener una buena visión o buenos sentidos para detectar a sus presas, entre otros. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y recuerden, la selección natural es un proceso que no es aleatorio y que puede producir resultados semejantes bajo interacciones ecológicas semejantes.